Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este foro digital en los tiempos que nos ha tocado vivir. Gracias por unirse a esta conversación. Primero que todo, la Iniciativa Libre, que es el que está patrocinando este evento el día de hoy, es una organización no partidista sin ánimo de lucro que ha venido trabajando por la comunidad latina o hispana de Estados Unidos en los últimos casi 10 años. Estamos trabajando en casi 40 estados a través de la nación. Quiero agradecerles a ustedes, los participantes, los que están ahorita viendo este video en vivo y los que los van a ver después porque lo vamos a poner en las páginas libre. Pueden compartir también con las personas que no pudieron asistir hoy a esta charla en vivo. Quiero agradecerle a Israel Ortega, que está ahorita desde Washington también ayudándonos con todo lo que es la parte de Zoom, para poder que ustedes nos vean y nos escuchen. A Chris, que es la persona encargada aquí en la Florida también de organizar esto. También quiero agradecerle a los donantes que hacen posible que la Iniciativa Libre, el Instituto Libre, Stand Together y AFP, que son organizaciones hermanas, existan y sean posibles y son los que patrocinan este tipo de eventos, así que muchas gracias a nuestros donantes. Y brevemente también quiero hacer una salvedad, que este es un evento meramente informativo. Este evento no representa un diagnóstico médico, y si usted cree que necesita ayuda médica en este momento, pues debe de buscar asistencia médica, no se automedique, que no es algo bueno. Esto es simple y meramente una conversación, una charla, pero no es un diagnóstico por parte del doctor o de la Iniciativa Libre promoviendo algún producto o algo, simplemente una charla informativa para la comunidad. La forma como va a funcionar este evento es que yo voy a generar unas preguntas, voy a hacerle unas preguntas al doctor y después de esto Israel nos va a ayudar con las preguntas que ustedes tengan para que el doctor también pueda contestar esas preguntas que ustedes tengan, que a lo mejor no han sido cubiertas en las preguntas que yo le voy a hacer. Así que tengan sus preguntas preparadas, las pueden escribir en la parte de abajo de la pantallita negra, dice chat. Si no me equivoco, ahí pueden escribir su pregunta. Finalmente, quiero agradecerle al doctor Daniel Carmen por aceptar la invitación de esta charla, por su generosidad de sacar tiempo en este momento tan estresante y complicado, tan ocupado para todos los que son los trabajadores de la salud y compartir su experiencia. El doctor Daniel Carmen tiene 45 años de experiencia practicando medicina en la Argentina y los Estados Unidos. El doctor Carmen es especializado en medicina familiar, manejo del dolor y también es dermatólogo. El doctor Carmen, pues generosamente ha accedido a esta conversación. De nuevo, muchas gracias, doctor, por regalarnos de su tiempo. Y quiero empezar con la primera pregunta que creo que es importante. Y esta es una pregunta que, digamos, son dos preguntas en una. ¿Qué es el coronavirus y cuál es las diferencias mayores con relación, digamos, al flu común o a la gripa común, ya que comparten casi los mismos síntomas? Bueno, agradezco tus palabras, a la gente que nos está escuchando también, y para no dilatar más el asunto, vamos directamente al grano, como decimos los dermatólogos. Voy a empezar diciendo cuál es el significado de la palabra crisis en China. Crisis en China tiene un ideograma, se dice Wei-Hi. Wei quiere decir peligro, y de esto ya lo sabemos, pero Hi quiere decir oportunidad. Entonces, después vamos a ver, a partir de todo este peligro, qué es lo que vamos a tener que aprender. Pero me remito a la pregunta. Primero que la gripe ya es algo conocido. La gripe o la gripa, como le dicen en varios países de América Latina, ya es un villano conocido. En cambio, este coronavirus vino a embromar a toda la humanidad. No importa las teorías conspirativas, si salió del mercado, si no salió de un laboratorio, la cuestión es que lo tenemos. En un principio,
en los países estaba la gente que venía de otros lugares que había contraído el virus y lo tenía en los países. Pero ahora ya empieza a circular en los países, ya es un virus que está instalado. Ahora, a diferencia de la gripe, este virus es más contagioso que la gripe. ¿Qué quiere decir? Supongamos que una persona que está contagiada contagia a 2 o 3. Y el virus de la gripe contagia menos, contagia 1.1 o 2. Por otra parte, la diferencia de edad. En general, la gripe ataca también a los chicos, ataca a las mujeres embarazadas, y sin embargo, este virus tiene una especial predilección por las personas mayores. No quiere decir que no ataque así esporádicamente a personas menores, pero el daño donde lo hace es en las personas mayores y que tienen riesgos de otras enfermedades o comorbidades. Así como cada uno de nosotros tenemos en nuestras huellas digitales una característica que nos hace individuales, la inmunidad o las defensas que tenemos nosotros también son individuales. Es decir, compartimos una serie de características comunes, pero no todo el mundo se va a defender de la misma manera. Contra la gripe hay una vacuna, contra esto todavía no. Hay vacunas que son muy efectivas, por ejemplo, cuando nosotros éramos chicos, no sé si a vos te habrá tocado, pero por ahí muchos de los que están escuchando sí, estaba la vacuna antivariólica, la de la viruela. La viruela desapareció en el mundo, así que era una vacuna fantástica. Prácticamente la poliomielitis también, gracias a Jonas Salk y Albert Sabin, una en versión inyectable, la otra en las gotitas, y la del sarampión también es una bastante efectiva vacuna. Lo que pasa que empezaron, digamos, cierta gente a decir que bueno, que el mercurio, que el plomo, que los metales pesados, entonces se dejó de aplicar en ciertos lugares y volvió un poquito el sarampión. Pero si no, es una vacuna muy efectiva. No así la de la gripe. La gripe, vemos que hay millones de casos por año también. Se da la vacuna, hay una vacuna contra la gripe. Pero ¿qué pasa con el virus de la gripe? El virus de la gripe muta, es decir, quiere decir que cambia. Y las vacunas se preparan con la temporada anterior. Entonces, para esta temporada no sabemos si va a ser el mismo bicho o cambió. Cosa que ha pasado con el coronavirus. Coronavirus no es un virus nuevo, es un virus que está hace muchos años, está en las aves, está en los cerdos, y vaya a saber, no vamos a hablar otra vez, dije, de las teorías conspirativas, pero apareció, sea del mercado, sea del laboratorio, ya lo tenemos. Entonces, es como el descubrimiento de América. Cuando vinieron los españoles, pobrecitos los indios, les traían unos bichos que los indios no tenían. Entonces, diezmaban poblaciones. Y acá va a pasar exactamente lo mismo hasta que se vaya creando la inmunidad o las defensas. Doctor, y hablando de eso, quisiera saber por qué, no sé si conoce la respuesta o tiene una hipótesis de por qué se propaga tan rápido el coronavirus, aparentemente, como vemos en las noticias, más allá que la misma gripe, por ejemplo, el virus de la gripe. ¿Por qué esa facilidad para poderse transmitir a otras personas? Déjame que te lo devuelvo la pregunta con otra pregunta. ¿Cuándo se testea la gripe? ¿Cuándo te testea? A ver cómo se propaga la gripe. Sí, no, es algo ya que con lo que aprendimos a vivir, por supuesto. No sabemos la velocidad. Es decir, vamos a ir con este tema, vamos aprendiendo a medida que vamos avanzando. Es decir, en 2 meses ya se sabe el genoma, es decir, la constitución genética del virus. El virus es una partícula inerte, no tiene vida. Necesita meterse en una célula que es el constituyente mínimo de un organismo para que le fabrique esas mismas partículas. Pero el virus por sí no existe, no es un ente autónomo. Doctor, mencionaba hace un rato también acerca de las personas mayores que se escuchan en la televisión, que generalmente les afecta a ellas, o personas con preexistencias, condiciones médicas.
Pero, ¿es esto verdad o personas jóvenes también completamente sanas podrían también tener un riesgo de tener complicaciones serias? Sí, las personas sanas es muy raro, digamos, las jóvenes, vamos a empezar. Hay ciertos cuadros, ciertas estadísticas que va atacando y va causando más mortalidad, es decir, morbimortalidad. Morbi quiere decir enfermedad, mortalidad, bueno, se refiere a la muerte. Es muy raro que afecte a las personas jóvenes, pero las personas jóvenes son portadoras. Es decir, portadoras sanas llevan el virus sin saber que lo llevan porque no tienen síntomas y lo desparraman. Por eso es el tema de la cuarentena. Esa era mi otra pregunta, por eso la importancia quizá del aislamiento, en este caso que se habla siempre de 14 días. ¿Y sabe usted por qué 14 días es tan importante en este caso? Bueno, la cuarentena era antes de las enfermedades como la peste bubónica, así que duraban 39 años, 39 días, entonces decía cuarentena, 40 días. Esta se calcula aproximadamente 14 días. Ya te digo, vamos aprendiendo a medida que se van desarrollando los acontecimientos. Por ejemplo, las tasas de mortalidad en China no son las mismas que en Italia, no son las mismas que en Estados Unidos, no son las mismas que en otros lados. Dicen que los italianos tienen una población mayor, es decir, pero igual, hay diferencias, yo no sé si genéticas, ambientales, obviamente un poco de todo. Ahora, doctor, también con relación a eso, se habla de algunas combinaciones de medicinas como la hidroxicloroquina y la cloroquina, ya que existen para tratar la malaria, que ha salido algunos artículos y algunos comentarios que podría quizá ayudar con esta enfermedad del coronavirus. ¿Qué sabe usted acerca de estas medicinas, de estas medicinas que ya han existido para la malaria desde hace tanto tiempo? ¿Qué nos puede decir acerca de esto y de este tema específicamente? De malaria hay una vacuna, y de la malaria se calcula que hay aproximadamente entre 250 y 300 millones de enfermos, de los cuales se mueren 1.500 por día. Es decir, en una semana de malaria se ha muerto en el mundo lo que se murieron prácticamente de coronavirus. Lo que pasa es que, bueno, la malaria ya está instalada y estos medicamentos, los antimaláricos que acabas de mencionar, aparentemente tendrían una acción sobre el virus. Esto, sobre todo, lo dio a conocer un científico del Instituto de Marsella en Francia, el doctor Raúl, que combina los antimaláricos con un antibiótico que se llama citromicina. Y el presidente Trump también, en su momento, en su primer discurso, prácticamente pensó que teníamos la combinación de las drogas mágicas. Todos los datos que estoy dando están en referencia a la Organización Mundial de la Salud y al Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Es decir, son datos probados o por lo menos estadísticamente calificados. Están en pruebas con los antimaláricos, con el antibiótico. En el Ministerio de Salud de Francia aprobó este tratamiento del doctor Raúl. En España me mandaron una copia en un hospital de Castilla y León. Solamente se les puede dar a pacientes que están infectados, pero realmente están en fase de prueba. Y para tener una idea de realmente si sirven o no, vamos a necesitar cierta experiencia, como también el hecho de la vacuna. Yo no quiero ser ni pesimista ni optimista. Soy optimista por antonomasia, pero, por ejemplo, el virus del SIDA hace 40 años que lo conocemos. ¿Hay una vacuna contra el virus del SIDA? Claro que no, pero digamos que se han desarrollado medicamentos que ayudan a paliar los síntomas, incluso ya han salido algunas personas que curan de ello, ¿no? Entonces, esperemos que esto se resuelva más rápido, porque ahora la tecnología permite desarrollar la parte genética mucho más rápido. En todo caso, por ahí se puede hacer una vacuna, pero ¿sabéis que me temo? Que en el momento que tengamos la vacuna contra el COVID-19, va a aparecer otro virus ahí dando vuelta. Doctor, y eso me lleva a otra pregunta, pero antes que nada recordarle al público y a la gente que nos ve que estos son comentarios basados en la información que hay
hoy, el día de hoy, el doctor lo mencionó, con la Organización Mundial de la Salud y el CDC aquí en los Estados Unidos. No es de ninguna manera un diagnóstico y es importante que tome sus precauciones, obviamente que escuche a las autoridades locales con relación a las órdenes que se toman en cada lugar donde ustedes estén. Y si necesita ayuda médica, busque ayuda médica. Recuerde que cada persona, cada caso es particular. Y volviendo al tema de la vacuna y eso, doctor, ¿cree usted que eventualmente el humano pueda desarrollar inmunidad y nos tendremos que quizá acostumbrar a vivir con el coronavirus? ¿O en algún momento podría desaparecer esto? ¿O el cuerpo se adapta a vivir con esto? ¿Cómo? Mira, así como todo, por ejemplo, el virus del herpes. Hay dos clases del herpes, el herpes simple y el herpes zóster. El herpes simple, prácticamente todo el mundo tiene anticuerpos contra el herpes simple. O contra la hepatitis, el virus de la hepatitis A. Probablemente muchos la hayamos tenido y sin que nos hemos dado cuenta, pero hoy hay vacunas contra la A, la B y se trata la hepatitis C. Es decir, aprendemos a convivir con los virus. De alguna manera viven con nosotros, algunos son más dañinos, otros menos. Ahora, por ejemplo, en cada uno de los orificios naturales nuestros, ya sea las orejas, la nariz, la boca y bajando para no nombrar los más íntimos, conviven, pero millones y millones de gérmenes. Entonces, de alguna manera, lo que yo diría, tal vez más importante que el tema de los agresores son las defensas. Y eso me lleva a otra pregunta, Doc. Ahorita mismo, bueno, que tocas eso. Y la otra pregunta es, independientemente del coronavirus, se ha sabido que durante años, y bueno, la importancia de tener un sistema inmunológico fuerte para combatir cualquier enfermedad, virus o cualquier otra cosa que pudiéramos tener. Doctor, ¿tiene alguna recomendación para mantener el sistema inmunológico fuerte, para reforzarlo, no solamente en esta temporada, pero digamos, mantener unos hábitos que nos ayuden a mantener un sistema inmunológico fuerte? Mira qué fácil es. Ser feliz, comer bien, dormir bien, no tener estrés. El estrés que sirve para poner en alerta a un individuo porque está preparado para la lucha, porque libera adrenalina, libera cortisol, es decir, está preparado para huir, dilata las pupilas, da taquicardia, da preparada para la lucha y escaparse, sirve para un cierto momento. Ahora, si eso se mantiene, si eso se hace crónico, empieza todo un desequilibrio hormonal que sube tal vez una de las hormonas más importantes que se llama el cortisol, que es, para que la gente por ahí lo entienda, es el esteroide natural que tenemos. Y los esteroides se usan justamente para suprimir la inmunidad contra enfermedades que tienen que ver con la inmunidad, contra la autoinmunidad sobre todo. Entonces, si nosotros subimos el tenor de estrés, va a ser indirectamente proporcional a la inmunidad, es decir, bajamos la inmunidad. Más estrés, menos inmunidad. Ahora, en una situación como esta, donde de alguna manera parece una apocalipsis zombie, tú ves caminando los que van en la calle están como zombies, o la gente sale a buscar cosas, pero sobre todo está encerrada. Y eso genera un sinfín de relaciones, algunas son más normales y otras más patológicas. Y sí, claro, el tema del estrés y el tema de la depresión es algo que quería tocar con usted, doctor. De pronto algunas recomendaciones o algo, porque en este tema, en esta parte del encierro voluntario y en algunos lugares forzado también para mejorar, por lo menos ayudar a que pase de lo más rápido posible este tema del coronavirus. Hay gente que se encuentra pues solo, se empieza a deprimir. Y usted lo mencionaba, lo importante de las defensas. ¿Alguna recomendación o algo con relación a ese tema? Mira, acá hay dos factores. Uno es la parte externa, que es la que manejan los gobiernos, las autoridades sanitarias, que dicen, bueno, hay que romper la cadena de transmisión del virus. Eso se toma
tomando la distancia social, encerrándose en la casa, hasta que pasen los picos. ¿Los picos qué quiere decir? Porque si no se va a saturar todo el sistema sanitario. Esto no hay país que lo aguante si todo el mundo se enferma al mismo tiempo. Entonces la idea, justamente, que se habla es de aplanar la curva, quiere decir que haya pocos casos y que esos casos se puedan ir manejando. Pocos casos se internan, se van de casa, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que hacen las autoridades externas. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros internamente? Bueno, acá viene la creatividad y obviamente las posibilidades de cada uno. Pues hay gente, hay familias que tienen que convivir en una vivienda muy reducida, encima los chicos no van al colegio, entonces tienen que agudizar los elementos para entretener a los chicos, para entretenerse ellos, para no pelearse. Esto genera mucha tensión. La culpa no es de uno, la culpa es del virus y encima no lo vemos. La culpa es de un bichito, que ni siquiera es un bichito, es un pedazo de un bicho que nos infecta y no lo vemos. Entonces, claro, por más que tomes toda la que salga con los guantes, con la escafandra, de alguna manera, pum, tocaste algo que vivió en el cartón 2 días, chao. Entonces yo, ese lo recomendaría, por ejemplo, hay gente que le gusta leer, aproveche para leer todos los libros ahí que tienen colección, que no leyó, entre otros yo, digamos. Después, invéntele juego a los chicos. ¿Sabe qué? A veces, ¿cuántas veces has ido a cenar y ves en una mesa el matrimonio y los dos chicos, cada uno con su teléfono o la tableta jugando a lo suyo? Bueno, ahí tienen la oportunidad ahora de hablar, porque todo el tiempo no van a jugar a la tableta ni todo el tiempo van a hablar. Las parejas o los matrimonios, y se van a pelear. Pero elijan una hora para pelear. Se dice, mira, peleémonos de 11 menos cuarto a 11 a la mañana, después de 5:30 a 6 de la tarde, y vámonos a dormir tranquilos. Claro. Pero establecer estrategias. Por ejemplo, la casa, hay que limpiar la casa, hay que cocinar, no se puede salir. O se sale lo mínimo indispensable. Yo quiero agregar algo a esto, doctor, ahora mismo también con relación a la depresión y con relación a las, digamos, enfermedades mentales que quizá puedan surgir por el encierro. Por lo menos aquí en los Estados Unidos, las personas tienen recursos a través del gobierno, coloquen en Google mental health y le van a salir recursos de gobierno que pueden utilizar y los van a guiar y orientar, donde hay teléfonos que usted puede llamar y en ese teléfono le pueden dar orientación en el caso de que usted sienta demasiada presión emocional con relación a esta situación. Y algo que quisiera agregar también con relación a lo que decía el doctor, afortunadamente en el momento que estamos viviendo ahora, nos ha tocado esta crisis en un tiempo donde tenemos una tecnología increíble. Nada más mire la conversación que estamos teniendo todos, cada uno desde su casa. Yo creo que eso es algo importante para estar agradecidos. De otra manera, las epidemias que han existido a lo largo de la historia de la humanidad, en los años 1900, 700, 800, en la Edad Media, cuando no había ni siquiera teléfonos o conexiones, era mucho más difícil. Hoy hay una cantidad de recursos enormes. Y hablando de recursos, Israel, no sé si se puede hacer en un rato más, pero en la iniciativa libre tenemos diferentes recursos para que ustedes puedan seguir activos. En este caso, por ejemplo, en el tema de educación, tenemos otra organización hermana que se llama Yes Every Kid, Yes Every Kid, y ahí van a encontrar una cantidad de información y de recursos y de ayuda y de ideas para que mantenga a sus hijos entretenidos ahora que los tiene en casa, para que les siga enseñando. También en nuestra página de Stand Together tenemos otros recursos más. Creo que Phoenix es otra partner de nosotros, otro socio en nuestra organización, y ellos proveen ideas de ejercicios en casa y mantener salud. Eso es importante también, ejercitarse en casa. Aproveche y manténgase activo en casa, no solamente quieto y pensando, teniendo pensamientos negativos, hay que estar activo también, se puede hacer en casa. Entonces, hay varios recursos que a lo mejor podemos compartir los links en un ratito más Sí. con Israel. Sí, César, gracias. De hecho, voy a poner esos enlaces que haces mención, particularmente los enlaces de educación en el chat para que todos puedan apreciar de, como señalas, César, recursos que están disponibles para padres que tienen ahora sus hijos en casa. Israel, y ya
tenemos preguntas del público, entonces podemos formularlas para que el doctor nos siga regalando su conocimiento. Sí, gracias, César y gracias, doctor. Sí, tenemos varias preguntas que nos están llegando en el chat. Una pregunta que no había pensado anteriormente, pero una muy buena pregunta, en mi opinión. Tenemos alguien que está preguntando si las personas que ya tuvieron el coronavirus, ¿cuántos días después pueden salir y realizar sus vidas normales? O sea, ¿quedan inmunos o no? Es una pregunta muy interesante porque, a ver, primero, ¿la persona se testeó porque tenía síntomas o porque quiso testearse? Y tomemos ese día que tiene el coronavirus. No sabemos si yo la tenía hace una semana o no. Ahora, teóricamente tomamos ese día como el día cero. A partir del día que le dio positivo, tiene que, en un promedio, quedarse en cuarentena por unos 14 días. Se supone que ese es el máximo, que el virus contagia entre 2 y 8 días y se toma un rango de unos días más para proteger. Es de ahí que se toman los 14 días. Pero no es un término absoluto. Esto lo vamos a ir aprendiendo a medida que vaya pasando las cosas. Además, para saber que no contagia, tiene que tener el virus negativo, así como la primera vez que le hicieron el análisis le dio positivo, después que no contagia, le tuvo que dar negativo. ¿Cuánto dura la inmunidad? ¿Cuánto la gente queda protegida contra el virus? Mira, hay virus como el de la varicela, que después se transforma en herpes zóster, que queda toda la vida, queda durmiendo, queda en el organismo durmiendo, y vaya a saber, algún día se despierta o no. Y la persona hace el herpes zóster porque tuvo varicela y quedó ahí. Y hay otros virus, como el de este, que es característica de ARN, que dan inmunidad por siempre, pero no lo sabemos. Perfecto. Israel, ¿otra pregunta? Sí, la próxima pregunta, doctor, es una pregunta dirigida a usted en el sentido de que pregunta a alguien, ¿cómo se protege usted, doctor, cuando tiene a sus propios pacientes? ¿Y qué opina de los hospitales públicos o inclusive privados en Latinoamérica y en otras partes del mundo que no están proveyendo equipos completos de protección a sus agentes sanitarios? Mira, yo los primeros días cuando estaba yendo a la consulta, ahora no estoy yendo, tomaba las precauciones, como por ejemplo, en la parte dermatológica, cuando yo saco una verruga, yo también me protejo porque yo no sé si el paciente es portador de virus de la hepatitis, del virus del SIDA, entonces tú no lo sabes. Entonces cuando tú ves un paciente realmente no sabes si él es portador o no del virus porque no tiene síntomas por ahí. Entonces, lo que se sabe que el virus sobre todo se contagia a través de las gotitas, que puede ser de saliva, de toser, de estornudo, y que no llega más de, dicen 6 pies, que viene a ser 1,80, 2 metros, 3 metros. Yo las primeras veces atendía a 3 metros de distancia y con escafandra y con guantes. Así me protegía yo. Después la otra pregunta es con lo que pasa en los países que no tienen los recursos. Lamentablemente el tema, obviamente, si no tienen alcohol en gel y todo eso, pero lo más importante es la higiene de las manos. Pero no solamente lavarse las manos, sino después no tocarse los orificios por donde puede entrar el virus, que básicamente son el ojo, la nariz y la boca. Porque por más que toquen una superficie, ahí el virus no entra por la piel. Pero se pega a la piel y de la piel te la llevas a las mucosas y ahí entra. Pero lo más importante es evitar el contacto de menos de, digamos, 2 metros. Y si una persona tose, hay que enseñarle la etiqueta, digamos, de toser, o que se cubra con el codo, o que use un papelito de papel o tisú para estornudar ahí, y eso se tira a la basura. Muy bien, gracias, doctor. Otra pregunta que se está haciendo,
Le pregunto, doctor, si usted piensa que los latinos en este país son más vulnerables, dado el tipo de trabajo que hacemos, trabajando en restaurantes, otro tipo de trabajo, ¿usted piensa que los latinos son más vulnerables a contratar este virus? Mira, para determinadas enfermedades puede ser que haya una raza susceptible, no sé si es esta. Por ejemplo, hay poblaciones de judíos askenazí que tienen un tipo de anemia del Mediterráneo. Hay poblaciones de negros que tienen otro tipo de anemia. Hay poblaciones españolas que tienen otro tipo de cosas. No lo sé, esto lo vamos a ir aprendiendo si los latinos somos más o menos susceptibles. Pero si los latinos, digamos, en el sentido que por ahí no tienen un empleo fijo, que en estos momentos justamente hay millones de gente que o eran mozos o se dedicaban a la limpieza de casas o a recolectar fruta, etcétera, etcétera, y que tienen que estar en cuarentena, obviamente no pueden disponer de ciertos medios para comer, para tener como bleach o cloro, lavandina, tener los elementos de limpieza más esenciales. El cloro no vale nada, pero bueno, no hay más. Papel sanitario o higiénico tampoco hay más. Yo no sé para qué la gente acaparó papel sanitario si no va a comer, y si no va a comer no va a evacuar, y si no va a evacuar no necesita tanto papel sanitario. Pero bueno. Sí. Doctor, otra pregunta que yo he estado escuchando es una pregunta, una persona viviendo aquí en este país sin documentación y piensa que posiblemente tiene el virus o siente que sí, que está buscando un examen, ¿no? Para hacer la prueba. Así que la pregunta es, si uno no tiene documentación y también posiblemente no tiene seguro de salud, ¿es posible buscar un examen para saber si uno tiene el coronavirus? Teóricamente debería ser posible, porque esa persona, digamos, lo que la diferencia de la otra gente es el estatus legal, pobre, pero lo que no la diferencia es que puede ser portador del virus o que pueda estar enferma. Y si está enferma, es portador del virus, merece ser atendida como cualquier otra persona. Hoy escuché, agregando a eso, hoy escuché al alcalde de Miami, de la ciudad de Miami, no el condado de Miami, el alcalde de Miami, Francis Suárez, estaba mencionando y dio un número telefónico, y perdón que no lo recuerdo en este momento, pero podemos suministrarlo después, un número telefónico para los residentes de Miami que creen que tienen o que tienen síntomas serios, mandan a alguien para hacerle el test en su casa. Le está dando prioridad, obviamente, a personas, adultos mayores, pero eso es un recurso más que hay en la ciudad de Miami. Más tarde les proveeremos en los links el teléfono que dio el alcalde de la ciudad de Miami. ¿Hay otra pregunta más, Israel? Sí, la última pregunta que tenemos de la audiencia, César, es una pregunta preguntando acerca de cuándo recomienda viajar, particularmente si hay más riesgo volar, dado que por el espacio tan cerrado en un avión. Y también en términos generales, tenemos una idea de cuándo va a ser posible viajar, no sé, a otro estado, posiblemente en carro. Si usted tiene algunas recomendaciones respecto a eso, doctor. Mira, el tema del avión es difícil porque dicen que el aire recircula. ¿Dónde va a recircular el aire si afuera hay 60 grados bajo cero? Por más que tengan filtros y todo eso, obviamente que muchos de los virus van a ser permeables. El avión justamente, y de ahí que se haya desparramado a todo el mundo, porque la gente es decir, la belleza de la tecnología y la contra de la tecnología. Antes hablaban de la gripe española, la gripe de la Edad Media. Estaban en la Edad Media y en los países eso, se quedaba ahí. Hoy el bicho viaja en avión, viaja más rápido que nosotros. Ahora, ¿cuándo se va a terminar esto? Es decir, casos van a quedar siempre. Así como hay casos de hepatitis, hay casos de gripe, pero bueno, este es el boom, digamos, es la curva logarítmica exponencial, que es lo que hay que bajar, porque si no, no hay recurso en el mundo que permita atender esto. Entonces, dejando a la gente
aparte, esto es y no me voy a cansar de repetirlo, porque esto es universal y realmente, independientemente de la plata, el dinero con el que se cuente o no, hay que promover que la gente no se mueva. La única manera, yo no sé si han visto, hay como una columna de fosforito, hay un fósforo uno al lado del otro, uno al lado del otro, y hay uno que está abajo. Entonces, uno prende un fósforo y se prende todos los fosforitos, menos que el que se cayó. Entonces, no se continúa pasando el virus. Y esa va a ser la manera que se podrá hasta que aparezca o un medicamento o que la vacuna, que va a tardar mucho más tiempo. Doctor, una pregunta que hay aquí, y ya con esto vamos terminando, muy interesante, es ¿qué debemos hacer cuando el correo nos deja, o la persona que trabaja en el correo nos deja cartas o paquetes en nuestro domicilio? ¿Cómo las esterilizamos? El virus puede viajar en una caja de cartón, digamos, la persona quizá desafortunadamente tenga el virus, el cartero, y lo deje en la carta. ¿Es eso posible o qué piensa usted? Teóricamente, claro que es posible, pero mira, fíjate de lado, lo que sea en las cuentas, déjalo ahí hasta que se pudran 3, 4 días. Los biles o las cuentas, como dicen acá, eso déjalo. El cartón, dicen que no sobrevive tanto en la superficie como en el metal, el acero, es decir, el plástico, que dice que dura 2, 3 días o 4. Pero ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir que dura? Es decir, si tú lo tocas y después te llevas la mano a la boca, ahí es cuando lo incorporas. No por tocar te vas a contagiar. Entonces, las cartas, digamos, por favor no lo tomen así a consejo general. Lo que hago yo, las dejo 2, 3 días ahí, que no le va a pasar nada, porque en general son cuentas o propaganda, ¿no? Nadie te manda el cheque de la lotería A la casa. a la casa así por 2, 3 días. Entonces, déjalo que sepan. Si quieres ser más escandaloso, le puedes echar un poquito de lisoform o alguna cosa así, pero ¿sabes lo? Es imposible la esterilidad 100%. Claro. Porque no habría virus en ningún lado. Si pudiéramos liquidarlo con medidas así más suaves. Pero a veces son los reflejos. Tú tocas la carta y de repente te pica la nariz. ¡Pum! Entonces te rascan la nariz y ahí puede que haber entrado el bicho. Ya. Es muy difícil, ya digo, la esterilización 100%, pero todas las medidas para evitarlo, eso sí. Y las cartas, ya te digo, yo particularmente las guardo en una bolsa más grande de nylon, las dejo ahí un par de días, después las agarro, y cuando entras a la casa con los zapatos o con la ropa, y vas al supermercado, por más que uses guantes, el tapaboca, nasobuco, barbijo, como quieran llamarlo, te descuidaste, tocaste el ascensor con el guante. Yo después le saco el sanitizer, pongo el sanitizer en el guante. Cubrí toda la superficie. Es imposible. Claro. Doctor, bueno, yo sé que hay algunas preguntas más allí, pero ya el tiempo se ha concluido. Quiero agradecerle a la audiencia por estar conectada, por compartir sus preguntas, por escuchar el doctor Daniel Carmen, que ha sido tan amable y generoso de compartir su tiempo y su conocimiento con todos nosotros. Israel ha puesto en la parte del chat varios links importantes con muchos recursos para todos ustedes. De nuevo agradecerle a Israel por hacer posible esta conversación con ustedes, a la gente del staff en la Florida también, el director estatal aquí en la Florida, Skyler Zander, a Chris, que ha sido la persona que también nos ha proveído el link para poder que ustedes se conecten el día de hoy. No olviden que la Iniciativa Libre es una organización no partidista y tenemos muchísimos recursos para ustedes. Pueden seguir conectados con nosotros vía Facebook, Twitter, Instagram. Constantemente estamos proveyendo información para todos ustedes, información muy valiosa para la comunidad. Y antes de irme, quiero mencionar algo que quizá esto puede dar pie para otra conversación mucho más adelante. Y no le había comentado al doctor, pero algo muy interesante es que el doctor tiene una historia fascinante, cómo él revalidó su título médico de la Argentina
aquí en los Estados Unidos, cómo hizo todo ese proceso. Hemos tenido charlas, porque aparte el doctor Daniel Carman es mi doctor personal, es una excelente persona, un excelente doctor, como lo han notado en esta conversación, pero su historia de vida ha sido también fascinante y cómo él, como inmigrante y como latino y como hispano, llegó a los Estados Unidos, ya no como adolescente siendo un médico en la Argentina, pero aquí tuvo que revalidar ese título. Muchas voces le dijeron, es un poco tarde para hacer esto, pero mira, han pasado los años y tiene su práctica aquí en los Estados Unidos, lleva muchos años practicando aquí en los Estados Unidos, es un excelente doctor y creo que es un tema que podemos abordar más adelante porque sé que en una conversación me dijo que estaría dispuesto a compartir su proceso para esas personas que están viendo o que han inmigrado a Estados Unidos con los títulos médicos y no saben cómo va a revalidar su título médico. Creo que quizá el doctor les puede dar más adelante un poco de luz en ese proceso. Y doctor, lo estoy comprometiendo aquí, pero es algo que hemos charlado con anterioridad. De nuevo, gracias doctor por estar con nosotros. No, la verdad que el agradecido soy yo, que me permita, mira, mi padre fue médico, yo a los 5 años sabía que iba a ser médico también, y es una de las pocas profesiones que permite hacer algo por los demás, y que no, salvar una vida humana, ¿qué precio tiene? Es decir, tú le cobras a uno la misma consulta si le ves la garganta que si lo mandas a un hospital porque tiene un infarto y le salvas la vida. Es algo que realmente no hay manera de calibrarlo, pero la verdad que nos sentimos los que amamos realmente esta profesión, de poder ayudar a la gente es nuestro motivo de vida. Muchísimas gracias, doctor. De nuevo, muchas gracias a todos por estar con nosotros. Gracias, Israel. Gracias, Chris. Gracias, Skyler Zander. Muchas gracias, doctor. Que tengan una buena tarde. Cuídense mucho y sigan en su casa y sigan los lineamientos que les den los líderes de sus comunidades. Muchas gracias.